Hola a todos, muy buenos días. Hola Hola, hola, ¿qué César, tal? hola Matías, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día a todos. Bueno, primero que todo agradecerles... perdón, César. Bueno, primero que todo agradecerles por la participación. Vemos que todavía se están conectando algunas personas de nuestra audiencia, así que por mientras vamos a dar una pequeña introducción. El día de hoy hablaremos acerca de los primeros pasos o los vamos a orientar específicamente en la implementación de un monitoreo haciendo uso de Splunk, tanto para operaciones como para la seguridad en el mundo de la tecnología, en el mundo TI. Eh, bueno, aquí le hago el pase a Matías para que pueda seguir con la presentación, pero eso, presentarle a Matías, que es nuestro Product Manager de Splunk y de todas nuestras soluciones, y también César, que es nuestro jefe de proyectos de Splunk. Y eso, adelante Matías, Vale, te dejo a ti muchas gracias, con Seba. la presentación. Y vamos acá a empezar. Siempre es necesario hacer un poco el barrido de la agenda para ver lo que veremos el día de hoy, valga la redundancia. Empezaremos hablando con lo que vendría siendo el contexto, los nuevos desafíos a los que se han enfrentado las empresas hoy en día en cuanto al monitoreo de operaciones y seguridad. Luego avanzaremos en lo que vendría siendo ya alguna solución que nos va a permitir abordar estos casos. Luego ya un detalle de lo que vendrían siendo ciertos casos en particulares, por ejemplo, monitoreo de seguridad avanzado, servidores, redes, casos ya más puntuales. Y finalmente un barrido para contarles ya un poco más acerca de nosotros. Siempre es muy importante, pueden enviar sus preguntas durante la presentación, pueden irlas dejando en el chat y las responderemos al final. Y si, bueno, no vez alcanzamos a responderla en vivo, alcanzamos a hacerlo igual durante la presentación. Así que recuerden, vayan dejando las preguntitas, cualquier pregunta que tengan, siempre bienvenida. Y ahora ya hablando un poco más acerca de lo que vendría siendo el contexto y los desafíos que tienen las empresas actualmente en cuanto a este tema. Siempre es necesario hacer ya un poco más el barrido general en cuanto al tema macro, que vendría siendo en este caso la analítica de datos. Me imagino que, como ya sabrán, durante todo el día las empresas y las personas están generando datos en distintos tipos de plataformas, por ejemplo, los computadores, los celulares, los servidores, los sistemas legados, aplicaciones web están generando data. Esta data puede ser estructurada o, en su mayoría, no estructurada, y en la práctica nos sirve para hacer muchas cosas. Por ejemplo, toma de decisiones, proyecciones, revisar casos que quizá no están pasando como deberían. En la práctica hay mucho material, hay un activo de mucho valor que en la práctica las empresas no están siempre usando de la mejor forma, pero que si lo hicieran les serviría mucho. En esa línea, además, las empresas tienen ciertos desafíos en cuanto a su operación en general. El primer punto, que creo que es quizá el más importante y el más patente para cualquier empresa en la práctica, vendría siendo la continuidad operativa, que, como su nombre dice, se refiere a que la marcha siga andando, a que la operación esté funcionando de la forma en que debería. Lo más lógico es que, por ejemplo, si tienes un sistema andando, este no se caiga, y en el caso en el que eventualmente suceda, puedas llegar a preverlo antes para que no pase. También un tema muy importante para todas las empresas, igual en general, vendría siendo el de la seguridad. Las empresas trabajan con datos muy sensibles, no solamente suyos, sino también de sus clientes. Por ejemplo, todo lo que vendría siendo asuntos financieros son sumamente sensibles, y la idea es que estén protegidos y que en la práctica nadie fuera de la organización o incluso personas que le puedan dar un mal uso puedan acceder a ellos. También todo lo que vendría siendo también la eficiencia de recursos. En un ambiente muy competitivo es muy importante que las empresas tengan la capacidad para hacer el uso más correcto de sus recursos, que son limitados. La idea vendría siendo potenciar siempre la reducción de costos, aumentar los ingresos y así finalmente los márgenes y ser más competitivas en la industria. Y finalmente todo lo que vendría siendo el tema quizás ya un poco más moderno de experiencia de clientes, que se refiere más que nada a hacer la experiencia, valga la redundancia, de la interacción de los clientes con nosotros lo más fluida posible. En el caso de empresas que tienen, por ejemplo, sistemas de cara al cliente, la idea es que el sistema sea rápido, que no se caiga, que si la persona, por ejemplo, quiere hacer una transacción, pueda hacerla, que sea expedita, que funcione, más que nada. En esa línea tenemos a la primera encuesta, que es más que nada para entrar a profundizar en estos temas, preguntarles a ustedes cuáles de estos casos son los que más les interesan en esa línea. Así que un segundito y voy a compartirles esta primera encuesta.
Y ahora se debería estar ya mostrando en pantalla. Tienen que votar y vamos a dar unos minutitos más que nada para que puedan entrar a responder. Como decía, la pregunta es, ¿cuál de estos casos te interesa más abordar? Son 4 opciones. Está el aseguramiento de la continuidad operativa, está la seguridad dentro de la organización, el manejo eficiente de recursos y todo lo que vendría siendo también la mejora de la experiencia de clientes o CX. Ahí ya veo que están empezando a responder y van ganando hasta el momento la seguridad dentro de la organización. Un tema muy importante. Igual si tienen alguna pregunta o comentario en esa línea, pueden ir dejándolo en el chat y lo responderemos también. Vamos hasta el momento en 6 respuestas y ahora hay un mini empate entre aseguramiento de la continuidad operativa y seguridad dentro de la organización. Los temas principales, justamente. Ahora va ganando aseguramiento de la continuidad operativa. Luego sigue seguridad dentro de la organización. Bueno, creo que ya tenemos una visión un poco más general. En virtud del tiempo, sigamos avanzando. Luego ya entrando un poco más lo que vendría siendo el tema principal en este webinar, entrar a conocer de qué manera podemos empezar a abordar estos casos de monitoreo de seguridad y operaciones TI. Como ya sabrán, o si no sabían, una de las soluciones con las que trabajamos en ValueTech hace ya bastante tiempo es Splunk. Splunk está enfocada principalmente hacia el monitoreo de datos. Es una plataforma de nivel mundial que te permite en la práctica aprovechar estos distintos datos que están generando máquinas, sistemas, aplicaciones y que puedas usarlos en la práctica para generar distintos tipos de monitoreos, análisis. En la práctica lo que se busca es que puedas usar los datos que estás generando para sumar valor. Data to everything en la práctica. Entonces, Splunk en esa misma línea es una plataforma bastante robusta, bastante versátil. Puedes hacer monitoreo y usar datos para distintos casos de uso con distintos tipos de industria. Es súper moldeable, es muy versátil. Y en la práctica puedes usarla también en sus distintas versiones, por ejemplo, en Cloud o Enterprise. Así que puedes usarla básicamente de la forma en que quieras para los usos que necesites. Aquí una de las gracias igual de Splunk es que tiene 6 elementos que la diferencian un poco de otras plataformas de datos. Ahí por si me preguntan la diferencia, son justamente estas. Empezando porque puedes usar cualquier tipo de datos, como decía al principio, puedes usar datos estructurados y datos no estructurados, así que en la práctica te da una capacidad de visualización y de análisis un poco mayor, de nivel superior. También puedes obtener datos desde cualquier fuente. Puedes obtenerlos ya, por ejemplo, de aplicaciones web, aplicaciones legado, de las máquinas que tienes en tu organización, servidores. Hay muchas fuentes que puedes utilizar. También puedes trabajar en cualquier escala de tiempo. Hay muchas plataformas que te permiten, por ejemplo, hacer visualizaciones hacia el pasado. Con Splunk puedes hacerlo ya hacia pasado y también en tiempo real, lo cual te da una capacidad aún mayor de visualización y de análisis. También puedes trabajar cualquier tipo de insight, ahí como decía, para cualquier tipo de industria o necesidad. También tienes la capacidad de automatizar acciones en cuanto a ciertos monitoreos. Y finalmente, creo que un tema muy importante es que en la práctica puedes trabajar con cualquier tipo de nube. Así que muy importante igual para las empresas que ya están trabajando todo cloud. Ahí si tienen alguna pregunta, insisto, pueden ir dejándola en el chat y la responderemos. Y ya un poco entrando hacia una opción que me imagino que quizás les debería interesar. Como decía al principio, Splunk es una plataforma súper robusta, pero también tiene opciones que ya son un poco más de acceso fácil. En esa línea desarrollaron lo que vendría siendo los RAPs o Rapid Adoption Packages, que se refiere más que nada a una alternativa de licenciamiento que te permite acceder a casos de uso ya predefinidos y que tiene el sentido de que puedas entrar a conocer la plataforma, puedas entrar a probarla, puedas ver ya sus primeras funcionalidades, primeras capacidades, y en el caso en el que te guste ya puedas ir haciéndola crecer y conociéndola más en profundidad. En esa misma línea, como decía, tiene casos de uso ya un poco armados, ya predefinidos. En esa misma línea es comparativamente más barata su implementación y más fácil su uso, ya que parte de lo que tenías que hacer en un principio está ya armado. En esa línea lo que se busca más que nada es que tengas la capacidad de, por decir así,
insumarla, enchufarla, y después ya empezar a darle el uso que necesites dentro de tu organización. Aquí ya para los que les interesa igual el tema de licenciamiento y de gigas, en este caso estos paquetes tienen una opción de 25 gigas de ingesta diaria que puedes usar tanto para estos casos predefinidos también como para sumarle más cosas. Por ejemplo, si te quedan gigas, puedes sumar más plugins, add-ons, casos de uso, con el fin de que puedas tener ya un monitoreo de nivel superior, tanto lo que vendría siendo Enterprise como en Cloud. Así que también muy importante para las empresas que quieren ya entrar un poco a abordar estos casos, empezar de manera un poco más chiquitita y que siendo ya ahí en el futuro. Abordando ya lo que vendría siendo casos en puntual en cuanto al monitoreo de operaciones y seguridad TI, ya llevándolo un poco más hacia la práctica, tenemos dos universos principales que son los que podríamos entrar a abordar con Splunk en general, empezando por lo que vendría siendo operaciones y también el mundo de seguridad. En esa línea tenemos ya algunos casos un poco más en puntual, como decía al principio, por ejemplo, el tema de servidores o redes que vamos a empezar a abordar. Así que ahí para contarles un poco más en específico de eso, lo dejo ahora con César, que nos va a contar acerca de estos casos en particular. Adelante, César. Gracias, Matías. Gracias, buen día a todos. Bueno, hablando un poco de la operación, los que nos interesa como operación o como plataforma monitorear de nuestras operaciones, de nuestra operación del día a día, tenemos lo que es el monitoreo de las aplicaciones, ¿verdad? Ya sea aplicaciones web, ya sea aplicaciones en on-premise. Tenemos lo que es el monitoreo de dispositivos de redes, podemos tener monitoreado dispositivos Cisco, Fortinet, de distintas marcas. Tenemos lo que es el monitoreo del almacenamiento, monitoreo de distintas bases de datos, ¿verdad? Monitoreo web y monitoreo de nuestros servidores, ya sea de distintos tipos de plataformas, lo que puede ser Windows, Linux, AIX, etcétera. Un poco para ver en vivo y ver un poco más amigable lo que estamos conversando. Me avisan si pueden ver la pantalla, alguno de los chicos o alguien que me... Se ve. Ya. Sí, estamos bien. Fíjense, acá como primera instancia tenemos lo que es un Splunk Enterprise instalado on-premise y tenemos una app o add-ons específicos para lo que es la parte de manejo de infraestructura, en este caso Splunk App for Infrastructure. Tenemos distintos, entonces, en este ejemplo tenemos distintos servidores o listados de servidores que me permiten visualizar qué servidor tengo activo o inactivo, dependiendo de la ocasión, la última vez que tuvo su estatus, ¿sí? Y información básica de esos servidores, qué sistema operativo, por ejemplo, tienen, algún rol, el nombre del host, etcétera. Entonces, como monitoreo de la operación, yo pudiera ir directamente a uno de mis servidores o estar pendiente de algunos de mis servidores, o las personas que están haciendo gestión de la infraestructura y pueden saber qué servidor está teniendo problemas, cómo están el CPU, el disco, la memoria en específico para un servidor en particular. A partir de esta información, por supuesto, se pueden crear distintas alertas basadas en distintos umbrales para cada opción, ya sea el CPU cuando llega a cierto porcentaje, la memoria, el disco, etcétera, ¿no? Igual también tenemos entonces lo que es la parte de red, todo lo que tiene que ver con el hardware de los equipos lo podemos monitorear perfectamente y por supuesto, si tenemos alguna afectación, por supuesto afecta lo que es la operación en sí en nuestra plataforma o en nuestra organización. Entonces, esto es un ejemplo de lo que es el manejo, de cómo se maneja a través de, simplemente con Splunk Enterprise podemos manejar lo que son nuestros servidores o nuestra infraestructura. Otro ejemplo podemos tener, fíjense acá, que tengo acá, tengo un dispositivo Fortinet, tengo dos dispositivos que están llegando en este ejemplo, en dos dominios virtuales, veo la cantidad de secciones, veo cómo está el tráfico, las aplicaciones que se están ejecutando o que están interfiriendo en estos dispositivos, hacia dónde se están conectando, las conexiones, entonces las amenazas. Aquí ya estamos entrando también un poco no solo en la operación, sino en la seguridad, que está detectando estos dispositivos a nivel de seguridad, en base a amenazas críticas, altas o bajas. Entonces podemos tener monitoreo también de dispositivos de redes, en este caso Fortinet.
muy básico ahora o muy común. Nuestras organizaciones están usando Office 365, entonces también podemos tener un monitoreo de todo lo que es el Office 365, los usuarios, cómo se están conectando con Azure AD, el manejo de Chain, SharePoint, OneDrive, Microsoft Teams, Power BI y el compliance, las características o las alertas de seguridad definidas dentro de Office 365. Entonces, tenemos también control de la operación de Office 365 en general y básico en nuestra organización, cómo se están conectando, dónde se están conectando, qué usuarios están activos, los logins fallidos, si se están dando alertas de seguridad en un determinado momento. Entonces, acá se están combinando tanto operación como seguridad, pero fíjense que tenemos monitoreo en lo que es nuestra operación, en este caso relacionado con Office 365 y sus distintas aplicaciones. Como otro ejemplo también, podemos tener una aplicación en particular. Acá le estoy hablando, por ejemplo, de Docware. Y podemos tener que para nuestra organización, cómo está la actividad de esos usuarios, qué están haciendo para una aplicación en específico, en qué horarios se están moviendo, cómo está esa actividad, podemos verlo reflejado, podemos hacer reporte, podemos hacer búsqueda de si hay usuarios que están haciendo actividad fuera del horario definido. Si yo cambio, por ejemplo, el horario, Pequeña pausa, parece. Sí, César, se cayó tu pantalla, no sé si nos escuchas. Gracias. Sí, la estoy compartiendo de nuevo, disculpen. Se había dejado de compartir. Ahí la compartí de nuevo. Ahí sí. ¿Se ve? Ya, perfecto. Les hablaba que había cambiado el horario acá. Y entonces yo puedo ver qué actividad de usuarios que están haciendo entonces un horario determinado y qué eventos están desarrollados en el caso de la auditoría para esta aplicación específica, qué está ocurriendo con qué usuarios en específico. Entonces tengo una vista general de lo que es la operación también en base a aplicaciones específicas. Entonces hicimos un barrido de lo que es operación a nivel de lo que es infraestructura de servidores. Tenemos aplicaciones como Office 365 o aplicaciones específicas y tenemos también distintos dispositivos como es el caso que vimos de Fortinet. Eso para lo que es el manejo entonces de lo que es la operación de distintos dispositivos. Siguiendo con el próximo punto. César se volvió a caer la página. No, estoy cambiando el modo de presentación, pero disculpe que estoy teniendo alguna falla con la conexión, aparentemente. Ahí Seba, estoy dejando de compartir, pero no veo la presentación. Ahí está. Disculpen. La presentación. Ya. Gracias, Matías. Entonces, bueno, como les mencionamos y como vimos en la demostración, vimos características de la operación en base a lo que es infraestructura, a dispositivos de redes, ¿sí? Aplicaciones, en este caso pudiéramos tener aplicaciones de monitoreo de web específicamente y monitoreo de servidores como tal. Si nos vamos al siguiente punto, o bueno, primero vamos a entrar a lo que es una siguiente encuesta también relacionada con hay el una tema que pequeña acabamos de ver. La estoy buscando mientras tanto para compartirla y que salga en pantalla. Y ahora debería estar saliendo ahí. ¿Me confirman si pueden verla? Ahí está, parece. Entonces, como decía César, ahora tenemos una pequeña encuesta para conocer más que nada qué casos de uso relacionados a operaciones TI les interesa más. Tenemos el monitoreo de aplicaciones, monitoreo de almacenamiento, monitoreo de servidores, monitoreo de redes y finalmente, pero no menos importante, monitoreo web. Así que pueden ir respondiendo en la encuesta cuál les interesa más. Veo que hasta el momento va ganando monitoreo de servidores, un tema siempre relevante. Mientras tanto, mientras responden, César, ¿sigues por ahí? Tenemos una pregunta acá en el chat que sé que puedes entrar a responder. Nos pregunta Edgar, cuando hablamos de licenciamiento de 25 GB en cuanto a los RAPs, ¿es la información que se transmite al dashboard o la capacidad que tienen los servidores de origen?
En cuanto al licenciamiento de Splunk, se basa en toda la ingesta de datos que hacemos diario hacia Splunk. Puede ser de servidores, puede ser de aplicaciones. Es la ingesta global que hacemos hacia nuestra infraestructura de Splunk. No es específico de un servidor como tal, es Así que global. ahí está la respuesta. Espero te sirva, Edgar. Y viendo ya las respuestas, tenemos que ganó hasta el momento monitoreo de servidores, que era lo que decía antes. Luego sigue monitoreo de redes y también está monitoreo de aplicaciones ahí entre los más interesantes. Muy buena respuesta siempre. Y ahora ya entrando hacia lo que vendría siendo el siguiente caso de uso, que corresponde a monitoreo de seguridad. Ahí te dejo nuevamente, César, para que nos cuentes un poco más. Ya, perfecto. Cuando entramos entonces a estos casos de uso y algo que está muy a la realidad hoy en día en todas las empresas, tenemos entonces monitoreo básico de seguridad, cómo se están comportando los usuarios, nuestras cuentas de usuarios, si están teniendo algún tipo de amenaza, ¿verdad? Tenemos lo que es la detección de amenazas avanzadas bajo distintos dispositivos, como puede ser Palo Alto, el mismo Fortinet, distintos dispositivos de redes que podemos tener en nuestra organización. Compliance, ¿verdad? Podemos tener todo lo que es el manejo de alertas y todo lo que está relacionado con nuestro compliance en nuestra organización y el manejo de amenazas internas, porque recordemos que la seguridad no solo es con respecto de afuera hacia adentro de la organización, sino también qué está pasando con nuestros datos y cómo está nuestra seguridad interna, de que no haya fuga de datos, de que no haya algún usuario que esté tratando de hacer alguna acción malintencionada. Entonces debemos estar cuidando nuestra organización en base a todos estos tipos de casos de uso que podemos, se los voy a mostrar en la siguiente demostración para que tengamos un poco de vista de qué podemos ver o qué podemos, o cómo lo podemos gestionar con Splunk. Sí, ahí se está viendo la pantalla, creo. Ya. Entonces, si me voy, por ejemplo, a mis dispositivos Fortinet en redes, acá ya yo tengo precargado en el ejemplo que estaba trabajando, puedo ver cómo está la autenticación de este dispositivo, qué está manejando, puedo estar viendo cómo están los eventos asociados en esta infraestructura, ¿verdad? En la pantalla anterior vimos que pudiera estar manejando todo lo que está relacionado con los ataques, ¿no? Fíjense que yo puedo tener control de lo que es el tráfico, esto también es un poco más, se sigue ligando a lo que estábamos hablando anteriormente, no solo es operación y seguridad, o solamente seguridad, tenemos operación y seguridad a la vez. En la parte acá de manejos, entonces yo pudiera estar viendo cómo está la parte de gestión de ataques. Un momento que no me está cargando. Mientras va cargando puedo ver entonces también a nivel de Office 365 yo pudiera manejarme entonces y ver cómo está el monitoreo. Acá me estoy moviendo específicamente a Azure AD y puedo ver cómo está el control, qué está pasando con mis usuarios, cuántos login fallidos estoy teniendo en mi infraestructura. Vamos a esperar que carguen un poco los datos, perdón. Bueno, me voy moviendo un poco entre las pantallas mientras uno va cargando otro. Estaba entonces el control o la gestión de amenazas, en este caso de dispositivos de red, en este caso es un Fortinet. Yo puedo ver qué está pasando a nivel de IPS, puedo ver qué está pasando a nivel de amenazas por usuarios, a nivel por servicios, que si tengo algún servicio que está teniendo, qué problemas puede estar teniendo o qué está si está bloqueando o no, todos esos eventos que está. Eso mismo. Perdí de nuevo la. Disculpen que no me está ayudando el internet. Ahí volví. Disculpen. Entonces, todo lo que está pasando a nivel de amenazas que está detectando mi dispositivo, lo puedo gestionar porque estoy capturando todos estos eventos relacionados con este dispositivo. Fíjense que a nivel de seguridad, siguiendo la línea que estaba viendo a nivel de operación de Office 365, yo puedo ver cómo se están comportando mis cuentas, qué usuario está teniendo login fallidos, desde qué zona geográfica está pasando la parte
de estos login fallidos, qué está pasando con mis servicios, múltiples logins desde mismas IP. Entonces, yo puedo estar gestionando y puedo estar detectando y dando prioridad a sucesos que puedan darme ciertos problemas en futuro o en un momento determinado en mi organización, ¿no? Si vamos a alguna aplicación en específico, como es el caso de Docker que les mostré también a nivel de operación, yo tengo, por ejemplo, que mi operación va desde las 8 hasta las 18, ¿verdad? En ese horario tengo distintos eventos. Si yo quisiera saber, porque algún usuario está definiendo, no sé, está trabajando fuera horario, supongamos que el horario lo voy a definir hasta las 14 como horario de negocio o estándar. Entonces, yo puedo de alguna manera monitorear que fuera de ese horario, estos dos usuarios están haciendo ciertas actividades y qué actividades están haciendo. Entonces, lo que les quiero decir es que yo puedo, con todos los eventos que estoy recibiendo y puedo correlacionarlos en las distintas infraestructuras, puedo saber si una cuenta que está relacionada con Active Directory está teniendo problemas también en una aplicación y puedo entonces correlacionar esos eventos y saber hasta dónde está llegando mi problema que puede ser de seguridad. Igualito podemos tener también entonces manejar lo que es un gestionador de alertas que me pudiera definir o resumir qué está pasando en mi organización en un determinado momento, ¿no? Yo pudiera tener que en mis últimas 24 horas, por ejemplo, tengo 9 alertas y pudiera darle definiciones de niveles, dependiendo sea el caso, o de la empresa en particular, ¿no? Yo pudiera estar atendiendo uno o más clientes, entonces, en este caso, un solo cliente está enfocado a esas nuevas alertas. Si defino países, si estoy atendiendo también, porque a lo mejor mi empresa no solo trabaja en Chile, sino tiene sedes en Perú, yo pudiera estar entonces sabiendo o informándome si las alertas están ocurriendo solo en uno de mis países o en los distintos países donde tengo operación, las plataformas que están ubicadas en esas alertas, los niveles de alerta, porque yo puedo crear que en mis alertas qué alertas tienen más prioridad que otras, entonces puedo tener distintos niveles y los tipos de alertas, ¿sí? Entonces, en base a todo lo que está ocurriendo en mi plataforma, puedo puedo hacer dashboard de resumen, puedo saber qué está pasando, puedo gestionar, puedo saber cuáles son las alertas que están ocurriendo más. Entonces, si vemos acá, tenemos alertas con mayor grado, lo que es la parte de login fallido, tiene que ver con Active Directory. Entonces, yo pudiera tener un resumen o ver un resumen específico ya de esa plataforma en particular y empezar a gestionar o saber qué cuenta o qué IP me está dando más problemas en un determinado momento. Entonces, yo ahí estoy cargando, como vi que tenía más alertas asociadas a Active Directory, a la parte de login fallidos, entonces ya quiero ver qué está pasando en esas últimas 24 horas con esas alertas, en qué se está basando. Lo mismo, puedo tener el resumen en base a mis clientes, países, el nivel de las alertas, pero también entonces puedo ir al más detalle, qué IP es la que está más involucrada, cuáles son los usuarios que están teniendo más problemas o qué cuentas están teniendo más problemas, y entonces así puedo atacar e ir específico a un problema en particular. Voy a dejarlo de nuevo con Matías. Ya, aquí está la presentación nuevamente. Entonces tenemos una encuesta más para seguir hablando acerca de este tema de monitoreo de seguridad. Ahora me esperan un minutito mientras la comparto en pantalla. Ahora debería estar apareciendo también. Y esta encuesta nos pregunta con respecto a monitoreo de seguridad TI, ¿qué caso de uso te parece el más útil? Tenemos amenazas internas, tenemos monitoreo básico de seguridad, compliance y detección avanzada de amenazas en cuanto a los casos particulares de monitoreo de seguridad TI. Pueden ir respondiendo y vamos a ir viendo cuál va ganando en este caso. Parece que ya está claro, detección avanzada de amenazas. Vamos a ver si es que se suma alguna respuesta más. 5. Vamos a ver, ¿alguna más? Bueno, ya ganó, 100%. Detección avanzada de amenazas parece que es el caso más interesante de monitoreo de seguridad TI. Perfecto. Ahí también compliance. Está ahí también. Muchas gracias por sus respuestas. Y ya un poco para ir finalizando con este tema de monitoreo de operaciones y seguridad TI,
como les mencionaba al principio, contamos con una plataforma que es sumamente buena y robusta para todo lo que vendría siendo estos monitoreos, que se llama Splunk. Splunk cuenta además con una opción adicional que hace este tema más fácil, que vendría siendo el del Rapid Adoption Package, o RAPS, más fácil. En esta línea, esta plataforma y este tipo de licenciamiento tienen ciertos beneficios en particular que siempre es necesario y siempre bueno entrar a conocer. Por ejemplo, puedes encontrar las relaciones dentro de tus datos. Una cosa muy interesante y muy importante de Splunk es que te permite centralizar todos estos datos para generar análisis mucho más profundos. Por ejemplo, lo que pasa con distintas plataformas es que suelen tener ciertos temas de monitoreos o ciertos datos, pero en la práctica están aislados, entonces tendrías que entrar a revisar cada una en particular para generar estos análisis. La diferencia con Splunk es que puedes hacer todo en una sola plataforma y correlacionar estos datos. Por ejemplo, también puedes dar resolución a problemas de rendimiento e incidentes de seguridad en minutos, teniendo ya la opción de tener toda la información y todos los análisis de forma clara en un solo lugar. Puedes generar estas decisiones y estas correcciones de manera mucho más rápida. También actuar de manera proactiva para que no sucedan. También puedes utilizar los módulos de análisis integrados de Splunk para abordar problemas de impacto. Ahí, como mencionaba, Splunk tiene capacidades muy potentes y además tiene algunos temas que puedes entrar ya a usar de forma un poco preconfigurada, así que tienes capacidades para generar estos análisis de nivel superior. También puedes elegir entre una amplia gama de gráficos y visualizaciones. Ahí, como su nombre lo dice, tiene distintos tipos de opciones para ver y trabajar tus datos. Ahí la idea es que sea lo más fácil y más amigable para los usuarios que los están usando en la práctica. También tienes manejo seguro de datos y controles de acceso, auditabilidad y garantía. Esta plataforma cumple y te ayuda también a cumplir con todas tus normativas de seguridad. Y tal como decía antes, también puedes usar distintos tableros para monitorear continuamente eventos y asuntos relacionados a datos, tanto en tiempo pasado como en tiempo real. Así que una capacidad sumamente importante, sumamente útil para empresas en la práctica de todo tipo, en cuanto a tamaño, industria y en general, para todas las áreas también. Y ahora ya un tema muy importante que siempre queda al final, que es un poco ya este acompañamiento y esta guía en cuanto al monitoreo y ya de qué forma puedes empezar a avanzar. Tal como mencionaba, en este caso tenemos una opción que es la de los RAPs, que son esta opción de licenciamiento que te permite abordar casos de uso ya un poco más prediseñados y más sencillos. Y lo que recomendamos en este caso, en cuanto a la práctica de lo que venimos trabajando ya con Splunk para distintos tipos de industrias y empresas, es que esta opción te permite hacer un crecimiento mucho más gradual y mucho más preciso. Esta plataforma, y con su opción de RAP, te permite hacer una implementación inicial, que puedas entrar a conocer la plataforma, sus capacidades, que puedas empezar a trabajar ciertos casos de uso en particular, que puedas empezar a conocerla, ver todas las potencialidades que tiene y en esa línea empezar a crecer de manera exponencial. Ir sumándole más monitoreos, más áreas, puedes hacerla crecer de forma sumamente rápida y sumamente potente y sólida. Y a la vez que haces esto, también puedes ir integrando también a tus equipos. Aquí la idea es que siempre con este tipo de implementación de plataformas y tecnologías nuevas, las personas estén acompañando el proceso, que vayan insumando también. Como decía también en un punto, la idea es que estas plataformas estén al servicio de las personas y que les sean de utilidad, así que lo más lógico vendría siendo que vayan creciendo en conjunto y que básicamente sean un apoyo para tus equipos y para tus colaboradores en la práctica. Eso en cuanto ya a lo que vendría siendo ya esta plataforma. Ahora, para ir cerrando también, vuelvo a hacer la mención. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, pueden ir dejándolo en el chat y al final lo vamos a responder. Ahora te dejo, Seba, para que vayamos cerrando. Gracias, Matías. Bueno, hablarle brevemente acerca de nosotros. Valutec, como ustedes ya saben, acá hay varias personas que están en la audiencia que son clientes nuestros. Somos una empresa que llevamos 20 años apoyando a nuestros clientes en cuanto a la transformación digital. Esto es conectando a los documentos, las personas, los procesos, las plataformas. Y bueno, Splunk, dentro de esta conversación, viene un poco a ayudarnos en cuanto a tener más visibilidad de los procesos, más visibilidad de las plataformas que interactúan con esos procesos, la infraestructura que hay detrás, y también de cómo las personas, tanto internas como externas de la organización, también interactúan con estos sistemas y documentos, y por lo tanto también poder monitorear la seguridad o el uso correcto y eficiente de esto, de tanto las plataformas como documentos, como decía anteriormente. Y bueno, entonces nosotros tenemos una cajita de herramientas que ustedes ya conocen, o que ustedes conocen,
que va desde la robotización con RPA, tenemos la analítica de datos, que en el caso de hoy día lo estamos viendo con Splunk, tenemos también gestión documental, gestión de procesos, digitalización de documentos y también escáneres de alto rendimiento. Con toda esta herramienta logramos generar soluciones muy personalizadas y a la medida de nuestros clientes que les permiten resolver problemáticas de punta a punta, desde ya sea un documento físico, a través del escaneo, digitalización, después inyectar esa información, extraer la información, inyectarla en los flujos, automatizar ciertos procesos repetitivos o integraciones con RPA, y después la analítica de datos viene también a entregarnos una visión bastante global de todo lo que está pasando al interior de nuestra organización. Bueno, sin más preámbulo, podríamos pasar a la sección de preguntas y respuestas y con esto ya estaríamos dando por finalizado el webinar. Me adelanté con una slide, pero vamos a las preguntas y respuestas por si alguien tiene alguna duda. Así es. Estaba viendo el chat y hay una última pregunta que nos está haciendo Edgar, que nos pregunta, ¿las conexiones que hacen remotas los usuarios, se puede identificar qué hicieron? Esta pregunta es un poco más de César. Ya, sí, dependiendo del dispositivo, por supuesto, si estás haciendo captura de eventos, por ejemplo, si estás haciendo la captura desde que un usuario se conecta desde la VPN y el tráfico, y estás capturando todo el tráfico que está usando ese usuario, que está interviniendo ese usuario, perfectamente se puede monitorear y generar casos de usos asociados a todo ese tráfico. Siempre y cuando tengas la data de lo que está capturando o lo que quieres llegar al punto donde quieres llegar, perfectamente puedes elaborar un caso de uso y generar una alerta desde que se conecta a una VPN, desde que se conecta a un servidor en específico, haciendo login, capturando eventos de todo lo que es la trazabilidad del Active Directory o de los distintos dispositivos por donde pasen. Sí se puede capturar y se puede alertar. Así que eso, esperamos que te sirva. También acá... Vale, César. Gracias, César. También acá tengo una pregunta para aclarar el tema del licenciamiento en cuanto al Rapid Adoption Package. Bueno, ese licenciamiento, Matías, si tú quieres me ayuda a complementar, pero un licenciamiento que incluye 25 gigas es un paquete. No es ni más ni menos que 25 gigas, que también incluye ciertos casos de uso, como mencionaba Matías, que son estas preconfiguraciones o paneles ya predefinidos para poder monitorar cierto tipo de cosas o enfocado en cierto tipo de casos de uso. Y con ese paquete ustedes pueden contratar ya sea 3, 4, 5 o más casos de uso adicional al paquete. Pero lo bueno también es que les permite usar esos 25 GB también como con todas las funcionalidades de Splunk. Para los que ya conocen Splunk o saben que también Splunk es una herramienta de monitoreo que ustedes pueden, desde la data que ingestan, generar cualquier tipo de panel, alerta con esos datos. Aparte de estos casos de uso, también se puede utilizar ese licenciamiento para lo que ustedes quieran en ese sentido. Entonces, al final, una muy buena forma de empezar, ya que por el tema de costo también, esos primeros 25 GB son bastante convenientes en cuanto a precio y viene ya con ciertas preconfiguraciones que ustedes pueden utilizar para poder comenzar rápidamente con un monitoreo y al mismo tiempo lo pueden usar para lo que ustedes deseen. No sé si ahí, Matías, quieres complementar algo de lo que es el no, paquete de justamente de eso. Lo que decía igual al principio, esta opción ya un poco más fácil de implementación te da la opción de que puedas verla, puedas conocer en parte qué hace y así hacerla crecer. Así que una muy buena opción, muy interesante. Así que también en esa línea ya un poco avanzando con lo que vendría siendo esto ya para ir cerrando también en estos temas, tenemos una encuesta que el feedback siempre es útil, si siempre es necesario para seguir mejorando en estos webinars. Así que les dejo con esta penúltima encuesta, que es ¿cuál es tu valoración de este webinar? Empezando por muy bueno hasta muy malo. Respondan con sinceridad. Mientras responden, igual tenemos una pregunta adicional, que es nuevamente de Edgar, que nos pregunta si la conexión a los distintos eventos de cada servidor es remoto o se instala un agente en cada servidor para colectar los eventos. ¿Qué nos dice César? Ya, perfecto. Hay distintas formas de capturar eventos de lo que es toda esta ingesta de datos que va hacia nuestro servidor de Splunk. Y puede partir de un agente que se instala en los servidores, ¿correcto? Normalmente lo que es la parte de infraestructura se captura a través de un agente Splunk Forwarder, se llama.
podemos hacer captura de eventos a través de APIs, podemos hacer captura de eventos a través de lo que es conexiones a base de datos. Entonces, hay muchas maneras de hacer lo que es la captura de eventos. Podemos hacer también captura de eventos. Por ejemplo, los distintos dispositivos de redes se hacen a través de FTP u UDP, a través de Syslo. Entonces, hay muchas maneras de configuración. Va a depender, por supuesto, del dispositivo que queramos conectar. Justamente. Así que ya terminamos con esta encuesta. Tararara. Y para no irnos antes, sin hacer esta mención, le dejamos igual esta última opción, que es una encuesta adicional que nos pregunta básicamente si te gustaría que te contactemos para seguir hablando más acerca de estos temas. También puede haber quedado alguna duda en particular o alguna persona que le interese entrar a conocer la viabilidad de implementar esto en su empresa, siempre bienvenido. Así que ahí pueden ir respondiendo, y si responden sí, les contactaremos. Si responden no, les dejaremos en paz. Así que creo que ya con esto vamos cerrando. ¿Alguna palabra de despedida, tu equipo? Agradecer la participación de César, la tuya, Matías, y bueno, agradecer también la participación de toda la audiencia que nos visitó el día de hoy. Muchas gracias también. Sí, correcto. Gracias a todos por su tiempo. Perfecto. Así que creo que por nuestra parte estamos. Un gusto y nos estamos viendo en el próximo webinar. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao.